Hola a todos, continuamos con la construcción de patas en QC Financial. Como siempre les pido que aquellos que estén disfrutando o aprovechando estos videos se suscriban al canal y o le den likes a los videos que han visto. Dicho eso, vamos entonces al Overnight Index Leg, que sería una pata de tipo ICP-SLP en Chile o una pata con un Software Index en Estados Unidos, si es que se usaran con un poquito más de frecuencia, que sería ideal. Pero bueno. En este ejemplo vamos a construir un leg con Overnight Index Cash Flows y amortización Bullet. ¿Qué parámetros requerimos? Recibo pago, fecha de inicio del primer flujo, fecha final del último flujo, sin considerar ajustes de feriado. El Business Adjustment Rule, que nos va a decir cómo modificar las fechas que caigan en días festivos. Y tenemos un segundo Business Adjustment Rule, que es el tipo de ajuste en la fecha de fijación de los valores iniciales y finales del índice en cada cupón. ¿Qué ha pasado? Que han aparecido operaciones con fechas inhábiles en estas patas, por lo menos en ICP-CLP, cosa que no se veía antiguamente. ¿Y a qué se debe? A que son operaciones que cubren ítems que sí tienen fechas finales de devengo en días inhábiles, como puede ser un bono o un crédito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ajuste? ¿Qué índice, qué valor del índice vamos a ir a tomar cuando alguna de estas fechas nos caiga en un día inhábil? ¿Vamos a ir al próximo día hábil o vamos a ir al día hábil anterior? Con las mismas reglas de siempre, mod follow, previous y mod previous. Tenemos como tenor la periodicidad de pago, el periodo irregular si es que aplica, el calendario que aplica para las fechas de pago y el calendario que aplica para las fechas de fijación del índice. El lag de pago expresado en días, el nominal, este boolean que significa que si la amortización es o no es un flujo de caja efectivo, spread aditivo, float, spread multiplicativo, y vamos a editar esto, o gearing, como se llamó en el video anterior, y vamos a recordar que cuando tenemos spread y gearing, el valor de la tasa que se va a usar para devengar está al final dado por la fijación de la tasa por el gearing más el spread. Necesitamos también un objeto de tipo tasa de interés para representar el tipo de tasa que se va a usar para la tasa equivalente. Un string, que es el nombre del índice overnight que vamos a utilizar. Un entero no negativo que nos indica el número de decimales que vamos a utilizar en el cálculo de la tasa equivalente. Vamos a decir que la tasa equivalente es un 1,23 o 1,2345 o así sucesivamente. Qcurrency es la moneda del nocional. Tenemos este campo que es específico para estas patas que se llama que es de tipo Dates for Equivalent Rate, que nos dice qué fechas se utilizan en el cálculo de la tasa equivalente. Si vamos a utilizar las fechas de devengo o vamos a utilizar las fechas del índice con su corrección. ¿Ok? Y eso tiene dos opciones: la fecha de devengo, efectivamente, el accrual, o la fecha de index, del índice, que se llaman index. Y finalmente el settlement lag behavior. Recordar que el comportamiento de este parámetro está especificado y explicado con harto más detalle en el video que corresponde al tipo de cash flow overnight index. Ok. Para construir un objeto leg con overnight index cash flow y amortización customizada, solo debemos cambiar el parámetro nominal por uno de tipo custom notional and amount e invocar el método build custom amount overnight index leg. Okay. Vamos entonces al ejemplo. Recibimos entre el 31 de enero del 2024 y el 31 de enero del 2029, esos son 5 años, no vamos a hacer ajuste en las fechas, pero para ajustar el índice, para ir a buscar el índice cuando alguna de las fechas de vengo caiga en día inhábil, vamos a usar la regla follow, o sea, vamos a ir al próximo día hábil. La periodicidad de pago va a ser 6 meses, el periodo irregular de pago no existe,
vamos a utilizar este calendario teórico, pero vamos a hacer un caso en de Chile, perdón, el del ICP-SLP. Entonces vamos a ir a buscar el calendario Santiago, Get Business Calendar, y le vamos a decir que queremos CL para los años, oh Dios mío, entre el 2024 y el 2034, y como nosotros tomamos el último, vamos a llegar en el range hasta el 2035. Vamos a utilizar 8 decimales en la tasa equivalente, esos son 6 decimales como porcentaje. El lag de pago va a ser 0, nominal 100 millones, true para la amortización, un spread del 1%, un gearing de 1, una tasa equivalente de tipo lineal actual 360, el nombre del índice es ICP-SLP, las fechas que vamos a utilizar para calcular la tasa equivalente van a ser las de devengo, accrual, la otra opción es index, pero vamos a usar accrual, y el settlement lag behavior vamos a dejarlo en move to working day. Están dados de alta los parámetros y ahora damos de alta el objeto con el método build bullet overnight index leg. Perfecto. Y visualizamos entonces el resultado. Ahí quedó. Vamos a mover esto para arriba para que no moleste. Y tenemos fecha inicio y fecha final de devengo. Esto no tenía ajustes. Y vemos acá cómo se producen las correcciones. Por ejemplo, acá vemos que el 31 de enero del 2026 es un día feriado y parece que es un sábado porque no estamos yendo al 2 de febrero del 2026 para ir a buscar el índice. O sea, el índice que vamos a utilizar para calcular los intereses va a ser el del 2 de febrero del 2002. Y una vez que tengamos esos índices, como definimos que las fechas para calcular la tasa equivalente son las de devengo, accrual, vamos a utilizar estas dos fechas. Eso significa que al final vamos a devengar entero el factor de capitalización que corresponde al cociente entre el índice en la fecha final y el índice en la fecha inicial. Si en cambio decimos que el Dates for Equivalent Rate es el índice, entonces las fechas para calcular la tasa equivalente van a ser estas dos. Y por lo tanto vamos a terminar devengando un poquito menos de la tasa o un poquito menos del factor de capitalización entre los dos índices porque esta fecha es 2 días antes de la fecha final del índice. Como les decía, eso está explicado con bastante más detalle cuando vemos específicamente el Cash Flow Overnight Index. Aquí me voy a la aplicación Streamlit para ver el ejemplo. Me quedé ahí en silencio para eso, para poder ver esto de mejor manera. Entonces vamos a hacer aquí una... Podríamos copiar esta vez. Esto era fecha inicio el 31 de enero del 2024. Vamos acá al 31 de enero del 2024. Era una operación de 5 años. 31 de enero del 2029. Regla de ajuste le dijimos que no. Y para las fechas de inicio le dijimos follow. La periodicidad era 6 meses. Periodo regular de pago no tenía. Calendario era Santiago. Calendario de fijación también. Lag de pago le dijimos que no. Amotes cash flow le dijimos que sí. La moneda nacional queremos que sean pesos porque vamos a usar el ICP-SLP. El nominal inicial eran 100 millones. 100 millones. Aquí les repito que lamentablemente este objeto de Streamlit no tiene una buena, un buen formateo
para separador de miles. El spread es 1%. La tasa equivalente va a ser lineal actual 360. El índice es ICP-CLP, los decimales para la tasa equivalente. Vamos a usar aquí la pum, pum, pum. 8. Las fechas para la tasa equivalente es accrual y el comportamiento del lag de pago era move to working day. Y acá abajo tenemos los flujos entonces de la pata overnight index. Vemos que obtenemos efectivamente los mismos flujos que se obtuvieron en el notebook porque es exactamente la misma librería. Esto es una de las cosas ventajosas de tener un motor de cálculo disponible de manera modular porque nos permite utilizarlo en muchas instancias, ya sea en un notebook, que es una herramienta personal si quieren, y también lo podemos integrar a una aplicación como este sin mayor problema. El spread, ¿dónde quedó? Ahí está, 1%, está bien. El gearing de 1. Y los intereses que se están calculando acá son los del spread, porque no hemos hecho la fijación de ninguno de los índices. Y este proceso de fijación lo vamos a dejar para cuando miremos cómo se valorizan estas patas y cómo se valorizan al final operaciones que tengan una de estas patas. También tenemos la pestaña amortizable. Aquí no me voy a gastar mucho porque ya lo hemos visto, que tiene la misma estructura. Bueno, me voy a gastar igual. Hagamos aquí 100 millones, supongamos que amortizó 10 millones. 1, 2. Este sí tiene mejor, mejor visualización. Por lo tanto, nos quedaron 90 millones. Y aquí amortizamos los 90 millones. Y esto se reflejó en la tabla de desarrollo y podemos así dar de alta una operación amortizable. Cerrando el sidebar, aquí podemos tener una vista un poquito más cómoda de la tabla de desarrollo. Eso es. Vamos en el próximo a ver las patas con tasa sulfur, las que son con una tasa compuesta overnight. Un abrazo.